Ahora, un tema muy importante es cómo podemos disminuir el consumo de la energía eléctrica. Como les indicaba, siempre tenemos que hacer un diagnóstico energético, igual cuando vamos con un médico. ¿Qué medicina tomar? Primero, lo más importante es nuestra propia casa. ¿Qué sucede? Desgraciadamente, en el país, muchos constructores desconocen las normas de construcción de casas y conjuntos habitacionales. Los desconocen por completo. Entonces, es penoso que en el país, nada más en México, existan 2 personas que verifican este tipo de normas. ¿En qué consiste? Primeramente, desde el hecho de cómo vamos a construir nuestra casa, la orientación respecto al sol, ¿sí? Respecto a que no tenemos que tirar árboles, respecto a que nuestras casas no produzcan mucha humedad, tenemos que hacer casas que donde haya circulación del aire, de los propios elementos que tenemos que utilizar en la construcción. Y es penoso, pero desde allí empieza la mala utilización de la energía. Por el desconocimiento de muchas normas que existen, pero que las desconocen nuestros ingenieros civiles, arquitectos y los que de alguna forma construimos con nuestros conocimientos nuestras casas. Y desgraciadamente no hay nadie que vigile esas normas que son obligatorias. Penoso. Pero allí el gobierno no ha tomado sus atribuciones. Desde ahí debería empezar, desde el inicio. Y después de que todas aquellas casas que se construyan, independientemente de que se vayan a verificar o no verificar, se hagan de acuerdo a las normas oficiales mexicanas vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros pongamos una buena instalación. ¿Qué quiere decir? Que pongamos el conductor adecuado. Porque si ponemos un conductor adecuado, no vamos a tener pérdidas por calentamiento del conductor, que son las más comunes. Es como si tuviéramos una fuga de agua, una mala selección del conductor. Desgraciadamente en México no se vigila lo que respecta a este tipo a lo que es viviendas. Nada más se aplica en lugares de concentración pública. Ahí sí obligan a los usuarios a cumplir con ciertas normas respecto a la construcción de la instalación eléctrica. Entonces, pero también las casas deben de hacerse de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. ¿Con qué finalidad? Con desde ahí empezar a evitar cualquier fuga de energía, que a fin de cuentas se nos va a traducir en más consumo, más pago. Segundo, que se cumplan
con todas aquellas instalaciones que independientemente de la carga se verifiquen, lo cual no es así. En el país ya es una ley, una norma obligatoria, pero no todos los servicios son verificados. Un caso, les voy a dar un ejemplo. Ahorita en Oaxaca están proliferando casas de empeño. Aunque tengan un foco, se deben verificar. ¿Ustedes creen que las están verificando Comisión Federal de Electricidad? No. Baños públicos también que están creciendo mucho. No. Bares y cantinas, independientemente de si tienen un foco o dos, no se están verificando. Entonces, de allí que tengamos más problemas con la energía. Donde es obligatorio no se hace. Y los casos peores, son los de la propia Comisión Federal de Electricidad, donde por su mala aplicación de tarifas y por la propia corrupción, hay tarifas que son más costosas, son más caras, inclusive hay las tarifas DAC de domésticas donde no hay subsidio y es muy cara. Pero en vez de que se le indique al usuario algunos tips de cómo ahorrar energía, lo único que hacen es dividirla, fraccionarla, poniéndole más medidores. También a comercios, en vez de decirle, oye, compra equipo eficiente, la propia Comisión Federal, con su sistema corrupto que tiene, pues dice, mira, te mando a tal persona y divide el consumo para que pagues menos. Entonces, y la mala aplicación de las tarifas. Ese es un tema tan profundo que requeriría más tiempo. Pero, ¿qué les vamos a indicar a los principales usuarios que son las familias de México? Primero, aquellos refrigeradores que ya tengan escarcha, cambiarlos, porque son el equipo que más consume en un domicilio. ¿Sí? Los aires acondicionados también, ¿sí? Son los que ocupan más energía. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos aire? Pues cerrarlo, ¿verdad? Cerrar todas las puertas y todo. Comprar ya todo lo que es equipo eficiente y que de alguna forma tengan el sello FIDE. Todo aquel equipo nuevo tiene que tener el sello FIDE que nos garantiza que es un equipo ahorrador de energía. ¿Sí? ¿Qué otras? Hay muchas, ¿verdad? De que la señora no se ponga a planchar a la hora que están las telenovelas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí hacemos coincidir la carga en el país y eso nos origina que el país tenga que generar mayor energía para poder cumplir con la necesidad de esa persona. Entonces, planchar a horas mediodía, ¿verdad? No en la noche. También aprovechar el caso de lavar la ropa, lavarla de un solo golpe, ¿verdad? Sí. Y tratar de utilizar la energía cuando tenemos la coincidencia de cargas. ¿Cuál es la coincidencia de cargas? De 8 de la noche a 10 de la noche. No utilizar la energía lo menos posible. Y todas aquellas energías, cuando nosotros salimos de un lugar, pues apagarlas, si no las vamos a utilizar. Y sobre todo lo que ahorita está de moda,
la energía perdida que se llama vampiro. ¿Cuál es la energía vampiro? Pues todo lo que dejamos nosotros, la computadora encendida, el cargador del celular y tantos otros equipos, ¿sí? Una buena ventilación, una buena orientación y sobre todo tener conciencia de que se nos están agotando todos aquellos elementos que nos pueden dar energía en el futuro. Podemos dar infinidad de casos, pero creo que es ahorita una pequeña introducción que con el tiempo podemos seguir en otros temas más importantes.